Hello and welcome to a Witness Special. I'm Raggy Omar. In 2005, Evo Morales made history by becoming the first indigenous person to become president in Bolivia. But if his struggle to gain power was testing, the years that followed his election were marred by some of the worst upheavals the country had seen in years. His election promises to lift the poor indigenous majority out of poverty and share the country's resources more equitably were met with huge opposition from the wealthy land-owning minority of European descent. Filmmaker Rodrigo Vazquez spent 3 years following President Evo, from his presidential campaign through the years of bitter struggle for constitutional and economic reform. His unique access to Evo Morales is a dramatic story of power struggles, street battles, and strategic alliances. But mostly, it's about the power of democracy itself. President Evo. In December 2005, an Aymara coca farmer, Evo Morales, started a campaign to win the presidency of Bolivia. 80% of Bolivians have indigenous blood, but until then, they had never ruled the country. From the beginning of his bid for the presidency, Evo used his indigenous ancestry as a rallying call. Primero es pedir protección a la Pachamama, la millurada, de ciertas agresiones, provocaciones, de codicia, de envidia. Y segundo, pedir permiso de nuestra madre tierra, la Pachamama, de nuestras autoridades originarias, del Consejo de Amautas, que nos acompañen en estas elecciones nacionales cuando el MAS, como un instrumento político del pueblo, un instrumento político de la liberación, busca transformar Bolivia en democracia. Evo's way of empowering the poor indigenous people was set out in a simple way. Hacer una revolución democrática, una revolución cultural fundamentalmente. Y yo creo en la madre tierra, soy parte de esta tierra, soy la sangre, de esta sangre indígena. Evo's enemy was the Bolivian elite of European descent. Hasta ahora, Bolivia ha sido manejada por familias. Hay familias que ostentaron el poder político y el poder económico, despreciando, marginando, humillando, odiando especialmente a las mayorías nacionales que son quechuas, aymaras y guaraníes. Esos pueblos condenados al exterminio, los vilipendiados, ahora tenemos también derecho a hacer política y nosotros mismos resolver nuestros problemas. Evo's long-term goal was to rewrite Bolivia's constitution to empower the indigenous majority, nationalize the gas industry, and carry out an agrarian revolution. Indigenous workers, miners, and peasants massively joined Evo's party. Evo's speeches clearly set out his agenda for constitutional change. Si estamos pidiendo por el poder, estamos hablando que los dueños de esta noble tierra, los dueños absolutos de esta noble tierra, que son los aymaras, los quechuas, los chiquitanos, queremos el poder político. Entonces, compañeras y compañeros, he entendido perfectamente por qué luchó Tupac Katari, por qué luchaban nuestros dirigentes, nuestros abuelos, estaban luchando por los recursos naturales. Y es verdad que nos hemos planteado, y ahora que está más cerca, mediante la Asamblea Constituyente, cómo recuperar o nacionalizar todos los recursos naturales, forestal, mineral, especialmente los hidrocarburos. La lucha que nos llegará, vamos a cumplir nosotros, hermanos y hermanos. ¡Viva el proletariado y la revolución indigenista! From the start of the campaign, the issue of land redistribution and the nationalization of the gas industry proved hugely popular.
Evo criticized Bolivia's 15 largest landowners who owned 91% of the country's land. Most of this land had been illegally transferred to rich families by corrupt government officials during the military dictatorship of the 70s and 80s. 2 weeks before the presidential election, Evo announced plans to start a so-called agrarian revolution. Sí, tierras ociosas, tierras que no prestan una función social económica, van a ser revertidas para ser redistribuidas a gente sin tierra o con tierra insuficiente. The upper and middle classes thought that the agrarian reform was the first step towards an indigenous dictatorship. I met the president of the Landowners Association, José Céspedes. Viendo cómo está el plan del gobierno del presidente Morales, yo lo veo que va a ser imposible, porque sería retroceder al incario, ¿no es cierto? Va a ser difícil se vuelva otra vez a un modelo diferente al que estamos viviendo. Entonces, mucho menos vamos a pretender volver a políticas que ya están basadas en la historia. Santa Cruz is the heart of the ranchers' flatlands. Cuando se quiere vencer, cuando se quiere vencer, cuando se quiere vencer. This is the home of the captain who captured Che and oversaw his execution. Evo's bid for the presidency awakened the pervasive racism that plagued the country. Lo que estamos nosotros sufriendo es una colonización, digamos, una colonización de los colonizados hacia los colonizadores. The landowners' political wing in Santa Cruz started running a parallel campaign to push for complete autonomy from the national government. Their candidate was rancher Rubén Costas. Bueno, algo parecido es el tren de la autonomía, que es lo que nuestra agrupación ciudadana propone como un cambio en el modelo organizacional y administrativo del país. Las autonomías, que es un proceso de descentralización profunda que estamos buscando, que está muy inserto dentro del sentimiento de este pueblo. Gracias por estar acá. Hola, muy querida. ¿Cómo le va? Todo bien. Santa Cruz, todo lo que produce se lo llevan a la ciudad de La Paz y para nosotros realmente es totalmente negativa. ¿Alguien tiene que ir? Querido gobernador. ¿Cómo anda? Muy bien. Lo que nosotros producimos debemos de reinvertirlo en nuestra ciudad justamente para que tengamos un mejor departamento en mejores condiciones. Si Evo es presidente y electo por el pueblo, pues habrá que respetar lo que dice la democracia. Y si Evo es presidente, Evo también tendrá que respetar el Estado de Derecho, la democracia y las leyes de este país. Caso contrario, obviamente que habrán problemas y que todo el mundo tiene derecho a recurrir a un tipo de una resistencia civil y en la defensa de un modo de vida que tenemos. Rubén Costas was backed by the landowners' civic committee, ever suspicious of Evo's agenda. Ayer recién la concentración dice, un indio va a ser presidente. ¿Cómo será ese indio con plumas? Soy igual que ustedes finalmente. Que tenemos los mismos derechos, aunque lamentablemente hemos sido sometidos hasta políticas de exterminio. Si Evo es presidente, mandar a Bolivia, pero obedeciendo al pueblo boliviano. Ahora estamos en una lucha electoral y después ahora lucha con el imperialismo norteamericano. Evo closed his 2005 campaign with a huge gathering in a football stadium. After 5 centuries of apartheid, the indigenous majority was about to take power by peaceful means. On December the 18th, 2005, Evo made history by becoming the first president to be elected with more than 50% of the popular vote. Evo's message had cut across class and race divides.
For the indigenous working class, it was the dawn of a new era. A great day for the indigenous cause. Evo was scheduled to be sworn in at 12:30 on Sunday, January the 9th, 2006. "50 years ago, indigenous people were not allowed to enter this square, reserved for whites. Pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Che Guevara, a muchos de mis hermanos caídos, cocaleros en la zona del trópico de Chabamba, de millones seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio. Los pueblos indígenas, que son mayoría de la población boliviana, estos pueblos históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, despreciados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia, esa es nuestra vivencia.